Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días. Gracias por estar ahí. Dándole gracias primeramente a Dios por este día. Gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En el día de hoy queremos invitarlo a que busque en su Biblia Romanos 1 a la altura del capítulo 18, del versículo 18 al 32. Vamos a hablar acerca de el hombre ha ignorado a Dios. Desde el principio de la humanidad, el creador, Dios de todas las cosas, han habido personas que han ignorado la verdad. Han ignorado el sacrificio del Señor, mandar a su Hijo. Han ignorado tantas cosas. Gente que profesan, que dicen que no creen en Dios. Y siempre es algo personal, siempre he creído que el solo hecho de decir yo no creo en Dios ya está diciendo que sí existe. Cuando alguien llamado ateo dice yo no creo en Dios, ya está hablando de la existencia del Señor. Pero no solo eso, sino que es más fácil para ellos decir que no creen en Dios que obedecer su verdad. No es que ellos no creen, es que no quieren obedecer la verdad del Evangelio. Y al no obedecerla, les resulta más fácil decir a ellos, como no me conviene obedecerla, mejor no creo. Pero es que no quieren obedecer a Dios. Entonces el hombre ha ignorado a Dios. ¿Y qué significa ignorar? Ignorar significa no saber una cosa. Cuando usted no sabe de algo, usted lo ignora. Desde ese punto de vista, sí. Pero también ignorar es no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ella. Hay un letrero que dice no pase, yo lo ignoro y paso. Entonces yo no estoy haciendo caso al letrero y estoy ignorando la advertencia. O en su defecto finjo no tener conocimiento de ella. Hay quienes saben de la existencia de Dios, pero ignoran. Hay quienes conocen la palabra, pero ignoran sus mandamientos. Eso es ignorar. Entonces, el hombre ha ignorado a Dios. Desde ese tiempo y en este tiempo también. El apóstol Pablo le escribe a los romanos una carta aquí donde le habla de eso. Y comienza la carta diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, en su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Esto es palabra de Dios. Si nosotros vemos todas estas cosas, leemos la palabra, vemos cómo el Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí escribe, vemos que estas cosas pasaron en ese tiempo, pero también siguen sucediendo ahora. El hombre en todo su tiempo ha ignorado a Dios. Esta vez no es la excepción. Y dice Pablo en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué la ira de Dios se revela? ¿Desde dónde? Desde el cielo. Se revela la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia. ¿Contra quién? Contra la impiedad. Personas que no tienen piedad y son injustos. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra dice una cosa, detenemos la palabra y hacemos otra. Y somos injustos. Entonces detenemos con injusticia la verdad. Por eso viene la ira de Dios. Cuando la palabra dice una cosa y por conveniencia la paramos y hacemos que se hagan otra. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo lo que nosotros podamos conocer, entender, hemos visto, conocido, oído, es porque Dios le ha placido que nosotros lo supiéramos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¿Y qué hemos visto? La creación, lo bello que Dios creó el mundo, las flores, la fauna, el viento, el aire, todo. Porque la cosa invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. No hay forma de denegar la existencia de Dios. No hay forma de decir qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios, qué majestuoso es Dios. Pero hay quienes ignoran todo eso. Hay quienes ignoran todo eso. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido todo lo que Dios ha hecho, lo vemos, toda su majestuosidad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. No solamente ahora ignoro a Dios, sino que ahora creo en mí en lo que yo creo. Ahora yo voy a razonar cómo el mundo vino. El mundo vino por la evolución. El mundo vino en el Big Bang. El mundo vino esto. Entonces ahora no glorifico a Dios por lo que ha hecho, por el mundo que hizo, por todo lo que ha hecho, sino que se envanecieron en su razonamiento. Ahora es lo que creemos. Y entonces su necio corazón fue entenebrecido. Porque creen lo que ellos dicen. Mucha gente, personas creen lo que ellos dicen. No lo que dice la palabra de Dios, sino lo que ellos dicen. Entonces fue entenebrecido. Dice el 22, del 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Quieren desconocer a Dios. Entonces, procurando ser sabio y diciendo toda cosa de
de verdad. Se profesa ser sabio y lo que hacen es necio. Y necio es una persona que no entiende, una persona que se hace no entender. Necio es una persona que no reconoce la cosa, malo. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen, hombre corruptible de aves cuadrúpedos y reptiles. Entonces cambian la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombres corruptibles. Decíamos que cambiamos la gloria de Dios por imágenes. Yo no creo en Dios, sino que creo en esta imagen. De ese tiempo se hablaba de la princesa Diana, de la diosa Diana, se hablaba de tantas dioses que habían. Entonces cambian la gloria de Dios de incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque se adoraban tantas cosas, el dios Luna. Usted vio como cuando Moisés lleva la tabla, tienen un becerro, hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Perdón. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ok, ustedes me desconocen, ahora Dios lo entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, lo que ustedes piensen, entre sí, y deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. No me honran a mí, pero sí honran a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Estamos leyendo en el 1 Romanos 18:24. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Adoran otro tipo de cosas en vez de adorar a Dios. ¿A quién está adorando usted? ¿A quién estoy adorando yo? Pero no solamente adorar, decir que adoramos al Señor, sino obedecer su palabra. Por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Y cuando dice Dios lo entregó, no es que lo entregó, es que en el sentido aquí de Dios lo entregó, nosotros al no obedecer la verdad, nos estamos entregando a lo falso. Entonces Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Porque cuando usted no respeta la palabra, entonces usted está obedeciendo otro tipo de cosas. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el en contra naturaleza. Dios creó hombre y mujer. Entonces, las mujeres cambiaron el uso, es el uso natural porque es en contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La retribución debida a su extravío. Pero es que Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, porque no reconocieron a Dios. Pero hay personas ahora que no reconocen a Dios. Pero no solo aquellos que dicen que son ateos. También usted y yo, cuando no obedecemos su palabra, no estamos ignorando la palabra del Señor. Porque nada más se piensa aquí que puede ser aquello que dice, no, yo no. No, pero usted y yo cuando desobedecemos la palabra del Señor, también estamos en lo mismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, usted ve, ellos no tuvieron en cuenta, pero nosotros cuando le quitamos la palabra, le ponemos, hacemos las cosas como creemos, no como Dios quiere, entonces no tenemos en cuenta a Dios. Estamos ignorando la palabra del Señor. Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si seguimos desobedeciendo a Dios, una mente reprobada. Dios no está aprobando lo que usted y yo hacemos cuando no está bajo sus estatutos. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso es que hay que estar con Dios. Por eso tenemos que obedecer la palabra del Señor, estando atestados de toda injusticia. Y aquí vamos a contar todas estas cosas que estas personas, los que no obedecen al Señor, los que ignoran la palabra de Dios, son atestados de toda, primero, injusticia. Injusto.
Porque al no obedecer la verdad, ¿qué nos convertimos? En injustos, en fornicadores, 2, en perversos, 3, aquí viene maldad. Nos convertimos en avaro, avaricia, maldad, lleno de envidia, de homicidios, de contienda, engaños y malignidades. Voy a contar. Mire, al no obedecer, al ignorar la palabra de Dios, en injusto, 1, fornicación, 2, en perverso, 3, avaricia, 4, en maldad, 5, llenos de envidia, 6, homicidio, 7, en contendioso, 7, engaños, 8, y malignidades, 9, murmuradores, 10, detractores, 11, aborrecedores de Dios, 12, injuriosos, 13, soberbio, 14, altivo, 15, inventores de males, 16, desobedientes a los padres, 17, necio, 18, desleales, 19, sin afecto natural, 20, sin misericordia, 21. Mire todo lo que pasa al ignorar. El hombre ha ignorado a Dios. Y cuando se ignora a Dios en toda esta cosa, nos convertimos. Hay que tener mucho cuidado cuando personas que alrededor de nosotros dicen que no creen en Dios. No es que no lo tratemos, no es que oremos, no es que no oremos por ellos, no es que tratemos de que ellos conozcan la verdad, pero todo este tipo de situaciones acarrean contra ellos. Porque es que no creen, no aceptan la verdad. Entonces, ¿a quién están aceptando? Son 21 que hemos contado aquí, Entonces Dios lo entrega a pasiones vergonzosas. Y dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo se hacen, no solo la hacen, sino que también se complacen con lo que la practican. No solamente hago todo este tipo de estas 21 situaciones, estas 21, sino que también me complaco con lo que la hacen. Aquellos que han ignorado a Dios. Cuando no obedecemos su palabra, cuando no hacemos su voluntad, todas estas cosas estamos haciéndolo. Si vemos el verso 18, dice que restringe, que detienen la verdad. Porque dice el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El ser humano conoce la verdad acerca de Dios. Usted lo ve en el 19 y el 20. Pero deliberadamente la niega. Y el resultado es injusticia y maldad. Conocemos lo que tenemos que hacer. Se nos dice lo que tenemos que hacer, pero lo negamos. ¿A dónde caemos? Haciendo todo tipo de maldad. Por no obedecer su palabra. Pero dice el versículo 20, porque la cosa invisible de él, su entorno, poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde la creación, el hombre ha tenido conocimiento de los atributos de Dios por la observancia del orden creado. Lo que pasa es que no queremos obedecer. Pero seguimos mirando el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican. En vez de darle gracia a Dios, en vez de glorificar a Dios, me envanezco en mi entendimiento, en lo que yo creo, y no acepto que Dios es el todo. Por eso digo que cuando se habla de ateo, muchas veces no es que son ateos en verdad. Lo que pasa es que no quieren obedecer la palabra y le es más fácil decir soy ateo que decir me voy a someter a Cristo. Eso es lo que yo entiendo. Perdón.
El rechazo de la verdad de Dios oscurece el entendimiento acerca de él. Al no rechazar a Dios, entonces oscurece el entendimiento acerca de él. Por eso no entiendo la cosa de Dios. Porque si tú no quieres entender, pues Dios hace su trabajo también. Toda gente sabe en sus corazones que Dios existe. Toda gente sabe que existe, por más que usted vea. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Así como algo de sus requerimientos morales del verso 32, de sus requerimientos morales, porque Dios tiene requerimientos morales, pero no nos convienen. ¿Y qué hacemos? Lo que pasa es que mejor lo niego porque no me conviene. No me conviene. Ahora bien, Romanos 2, 14, 15, miren lo que encontramos. En Romanos 2, 14 al 15. Miren cómo dice el Señor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándose o defendiendo de sus razonamientos. Usted sabe lo que es malo. Usted sabe que matar es malo. Yo sé que robar es malo. Yo sé que fornicar es malo. Pero no tengo que ir específicamente a la ley para leer que robar es malo. Es que ya en mi corazón está claro que robar es malo. Son requerimientos morales. Toda gente sabe en sus corazones que Dios existe. Y que eso no podemos hacerlo. Ahora, yo sé eso, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora con eso? Esto no quiere decir que la gente puede venir a la fe salvadora observando nada más la naturaleza creada. No es que yo me voy a salvar porque yo sepa que Dios hizo el mundo, el universo. Y que Dios hizo todo. Y que Dios es bueno. Y diciendo gloria a Dios y aleluya. No es que me voy a salvar con eso. No, porque la fe salvadora solo se alcanza. ¿Usted sabe cómo se alcanza? Escuchando y creyendo en el mensaje de la Biblia acerca de Cristo. Escuchando y observando el mensaje de la Biblia acerca de Cristo. Porque ¿por dónde entra la fe? Por el oír. Entonces yo tengo que, para aumentar esa fe, yo tengo que oír, leer, creer. Entonces cuando yo creo en el mensaje de la Biblia acerca de Cristo, al final voy a terminar bautizándome para el perdón de mi pecado. Y el verso 16 dice, en el verso 16, usted lo busca en Romanos 1, 16, en el 10, en el 14, en el 17, usted se dará cuenta. Pero dice que los hombres, dice el 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de corruptibles reptiles. Dice que los hombres cambiaron la imagen de su propia creación. Los hombres le atribuyen la gloria majestuosa que pertenece solo a Dios, del verso 25. Esa gloria es la manifestación de los atributos que revelan el carácter de Dios. Pero digo que creo en Dios y estoy adorando un cuadro. Éxodo 24:15 encontramos de la manera siguiente. Éxodo 24 dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte de los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. La gloria de Dios.
cambiaron la gloria a la imagen de su propia creación. Los hombres le atribuyen la gloria majestuosa que pertenece solo a Dios. Esa gloria es la manifestación de los atributos que revelan el carácter de Dios. Isaías 6, del 1 al 5. Pero ¿qué hace Dios con aquellos que, como dice el tema, han ignorado, lo han ignorado? ¿Qué dice en el verso 24? Dice el verso 24 del 1, por lo cual también Dios le entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Dios le entregó ante la impiedad e injusticia de los hombres, verso 18, y ante la actitud de rechazar a Dios y adorar a ídolos, como yo le decía, del verso 21 al 23. La ira de Dios se manifiesta contra ellos y deja que sigan su camino pecaminoso y sufran la consecuencia de su pecado. La consecuencia de su pecado. En sí somos pecadores, pero entonces nos dan la medicina e ignoramos la medicina. Usted y yo sabemos cuál es la medicina, pero la ignoramos y queremos con nuestra mente hacer las cosas como creemos. Y así no es. No solamente que conocemos, sí, sabemos que es pecado, pero cuando nos llega la medicina vamos a beberla. La medicina es Cristo, pero ignoramos a Cristo por lo que creemos nosotros. Y esto estaba pasando aquí y esto está pasando hoy en día. Pero dice el 26, el verso 26, por eso Dios le entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. ¿Qué usted cree que pasó aquí? Contra la naturaleza, actividad lesbiánica, lesbínica, no recuerdo el término, lésbica, actividad homosexual, cambiaron el uso natural. ¿Y ahora qué está pasando? Lo mismo. Y dice el verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Lascivia uno con otro, Dios lo dejó, lo entregó a la consecuencia de su pecado, del verso 24, y a una mente depravada, del verso 28. Aún el deseo homosexual se considera aquí pecaminoso desde la perspectiva de Dios. No podemos justificar el homosexualismo. Entendemos la persona, queremos a la persona, se pide por la persona, pero esto no debe ser practicado. Aún el deseo homosexual se considera aquí pecaminoso. Te puede estar de acuerdo o no, pero es palabra de Dios. Pero dice que lo entregó a una mente depravada. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como nosotros también una mente reprobada. O cuando no obedecemos su palabra. Cuando Dios dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. Es decir, su mente no pueden discernir los asuntos morales y espirituales, pues están llenos de malicia y maldad. Del verso 29 al 32. Esto no es una cuestión de que yo estoy en Cristo y ya, y que está todo bien. Aquí es obedecer su palabra. La naturaleza irracional del pecado, óigame bien, la naturaleza irracional del pecado se comprueba en el hecho de que aún los pecadores endurecidos comprenden en sus corazones que sus acciones son dignas de muerte. Aún el que está haciendo la cosa mal razona y dice, ven acá, pero esto está mal. Sin embargo, siguen pecando y aún así arrastran a otro consigo cuando se complacen con lo que practican la misma cosa. Siguen pecando y aún así arrastran a otro consigo cuando se complacen con lo que practican la misma cosa. No solamente es que soy irracional en cuanto a en mi corazón sé que es malo, sino que involucro, me gozo de que también otro lo esté haciendo. Las dos
naturalezas del creyente pueden a menudo burlarle. Las dos naturalezas del creyente pueden a menudo burlarle y confundirle. Primero, la sabiduría que se halla en Romanos nos ayudará a manejar el conflicto identificado. ¿Qué aspecto de nuestra conducta proviene de la vida del Espíritu Santo? ¿Y cuál es de la actividad de la carne? Así podrá navegar por el océano de la nueva vida, dirigido por la sabiduría y la inteligencia del Espíritu. Tenemos que identificar la sabiduría que nos va a ayudar a manejar un conflicto en nuestra conducta. Tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Salvador, entender, obedecer su palabra. No solamente que soy pecador, es que también me niego a recibir la medicina. Y aquí Pablo le habla de esto a esta persona. Han ignorado la palabra de Dios. Pero hay muchos que ignoramos la palabra de Dios y no la obedecemos en este tiempo. Si nosotros entendemos esto, identificamos qué aspectos de nuestra conducta provienen de la vida del Espíritu Santo y cuál es de la actividad de la carne, cuando identificamos lo que le conviene al Espíritu Santo, lo realmente es, y cuál es la actividad de la carne, así podríamos navegar por el océano de la nueva vida, dirigido por ¿quién? Por la sabiduría y la inteligencia del Espíritu. Reconocer a Cristo como jefe supremo es un buen comienzo para el camino de nuestra salvación. Pero tenemos que reconocerlo a Él. Tenemos que no ignorar su palabra. Y la ignoramos de muchas maneras. No solo lo ignoran los impíos, llamados impíos, aquellos que no creen. O si creen, pero no quieren venir al Señor. También usted y yo ignoramos a Dios cuando desobedecemos su palabra. Dice Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. El tema del día de hoy, el hombre ha ignorado a Dios. Lectura Romanos 1:18 al 32. Queremos saludar a José Giovanni Tejada Reynoso, a Ibelice Eunice Rodríguez, Cesarina Santos, Onassis Cabral, Irón Unca Condeori, Buldiel Freddy Buldiel, Leonardo Quintanilla, Narciso González Heredia, Víctor García. Feliz día a Naivé Alcántara y todos los hermanos y amigos que están con nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com. Espero que les haya gustado este estudio que hemos traído el día de hoy. El hombre ha ignorado a Dios. Gracias por su sintonía. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Buenos días. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de